Hola, muy buenos días. Yo me llamo Jessica y formo parte del equipo de Sea Change. Soy la coordinadora del proyecto de COVID-19 y hoy estoy aquí con mis compañeras. Les quiero presentar a Violeta y Megan. Violeta. Hola, soy Violeta Chapela, soy asesora de salud comunitaria del equipo de Sea Change. Y hola, yo soy Megan y soy la asistente de desarrollo de proyectos. Gracias, chicas. Y pues un poco más sobre nosotras como Sea Change, pues somos una organización basada en Canadá que busca a través de la promoción comunitaria diseñar soluciones locales a situaciones tan complejas como la crisis sanitaria de COVID-19 en las poblaciones más vulnerables de Latinoamérica, de África y en Canadá. Mm. Y uno de los roles más importantes de Sea Change fue realizar una hoja de ruta que permitió a las comunidades organizarse, prepararse y responder ante la emergencia del COVID. Y bueno, lamentablemente un año después de declararse la pandemia, somos testigas de cómo esta situación ha impactado diversas partes de nuestra región, diversos países de nuestra región. Y pues bueno, ha exacerbado situaciones que ya eran existentes y una de ellas es la violencia machista y también situaciones de salud mental que no han sido atendidas. Mm. Y hoy les vamos a presentar nuestro cómic, Compás en el Camino, que hemos hecho juntas con Diana María Sánchez. Y se trata sobre el tema de la violencia sexual hacia las migrantes, los y les migrantes y las secuelas de esta violencia. Vale. Algo que sería importante también para poder profundizar en este tema sería entender por qué Sea Change tenía interés en hablar sobre esto. Entonces le pasaría la pregunta a Jessica para que nos comente. Gracias, Violeta. Pues en Sea Change durante todo el año hemos estado respondiendo con esta hoja de ruta y junto con una gran red de colaboradores a la falta de información y de materiales a niveles comunitarios para que las comunidades puedan construir sus propias soluciones y sus propias redes. em, y protocolos frente a estas crisis sanitarias como el COVID-19. Pero nuestras compañeras en las comunidades siempre nos dicen que COVID-19 no es la única cosa. Hay otras pandemias menos visibles a las que estamos respondiendo a la misma vez. Una de estas es la violencia sexual. Entonces, lo que estamos intentando hacer con esos tipos de materiales es apoyar a fortalecer el flujo de información y brindar materiales claves para que estas comunidades puedan construir las redes de actores claves. Gracias, Jess. Y Violeta, ¿nos puedes explicar un poco el cómic? Estás en mute. Ya estaba hablando y estaba... bueno, algo importante de este cómic es que lamentablemente es una de las situaciones más comunes. Es algo de lo que más hemos escuchado las personas que hemos trabajado a lo largo de las rutas migratorias. Y pues el tema de la violencia sexual es una situación recurrente en países de origen, es una situación que pasa al cruzar las fronteras y lamentablemente muchas veces no se sabe cómo actuar ante este tipo de situaciones. Lo importante para nosotras era recalcar la importancia de buscar atención médica dentro de los primeros 3 días, ya que podemos prevenir embarazos no deseados, VIH, enfermedades de transmisión sexual. Y algo también fundamental es que si ya pasaron más de 3 días, no importa, también estamos ahí para brindar consejería legal, atención psicológica. Y algo también esencial es que en nuestros países también podemos brindar terminación del embarazo, evidentemente dependiendo de en qué país se encuentran, porque bueno, hay países que hasta tienen prohibida todavía la
pastilla anticonceptiva de emergencia, pero hay una gran red que también funciona de manera alternativa y que puede estar proveyendo algún tipo de atención. Así es que para nosotras es fundamental el que tengamos en mente que hay una red de actores clave. Lamentablemente en nuestros países hay pocos protocolos o de repente si hay protocolos no están implementados, pero pues que sepan que hay organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil que también están siendo actrices y actores clave en este tipo de situaciones. Y pues bueno, esto fue como una mirada muy general, pero Megan, me gustaría escuchar tu mirada desde tu experiencia como voluntaria en albergues migratorios. Si has tenido, pues bueno, la oportunidad de apoyar a una sobreviviente de violencia sexual y cómo te has sentido al respecto. Sí, sí, gracias. Sí, me ha tocado estar ante estas situaciones, em, ser testigo, pero también estar ahí para una persona y son situaciones muy difíciles y complejas, especialmente cuando no tienes la capacitación ni sabes cómo responder, no tienes los recursos, pues se siente mucha frustración y mucha impotencia. Entonces es muy importante saber qué hacer, pero también tener los materiales adecuados en mano, la información, o sea, entender el contexto de qué está pasando y también entender los impactos a largo plazo, o sea, como la salud mental, que es un punto muy importante. Y esto es para las voluntarias, como fui yo, pero también para las comunidades que están en la ruta, o sea, la gente que de verdad están ahí, que forman un papel muy importante en la ruta migratoria y también en el trabajo. Entonces, es lo que me ha pasado, he pensado. Gracias, Megan. Y Violeta, quiero también escuchar un poco más sobre, pues, qué crees que son los retos más importantes que encuentras en la difusión de ese tipo de materiales. Pues bueno, algo que es fundamental y creo que ya lo estaba mencionando un poco hace rato, era que sí, que estamos ante países que no tienen la capacidad de responder de manera sensible ante este tipo de situaciones, que a lo mejor no tienen un stock médico en la mayoría de las comunidades que están alejadas probablemente a los lugares más céntricos, ¿no? O sea, en las ciudades. Y es cierto que también hay mucha estigmatización. Es cierto que, por ejemplo, compañeras trans a veces no acuden a los centros de salud por miedo a ser revictimizadas. Las mujeres también a lo largo de la ruta creen que es el precio que se tiene que pagar por migrar, entonces no acceden a ningún tipo de ayuda. Y los hombres también por todo este tema del machismo y por el miedo a que vaya a ser expuesto, que vaya a ser todavía doblemente vulnerado, mismo, ¿no? No acuden o no abren este tipo de situaciones y pues bueno, creo que hay mucho trabajo por delante. Quisiera mencionar que hay organismos internacionales como Médicos Sin Fronteras que está a lo largo de la ruta migratoria, que están en Bolivia, que están en Venezuela, que están en Colombia, El Salvador, Honduras, México, los cuales pueden proveer un tipo de atención integral ante este tipo de situaciones y que también hay organizaciones de la sociedad civil, que hay grupos feministas, que hay compañeras que están acompañando en estos procesos. Por lo mismo le pusimos Compas en el Camino al cómic. Y pues bueno, de alguna manera somos una resistencia. El hablar de la violencia sexual es algo muy complejo y la solución no está en un cómic, la solución no está solo en proveer información,
pero sí está en que seamos actores clave en este proceso también pues de reparación, de sanar las situaciones que nos han pasado y de brindar servicios de confianza que también aseguren que las mujeres no van a ser revictimizadas y que aparte vamos a respetar la decisión de cada persona que haya vivido alguna situación de violencia sexual, que eso también es fundamental. O sea, hay que brindar la información y hay que respetar lo que la persona decida. Entonces, esto sería para mí un poco como parte de los retos, pero también parte de las soluciones. Y me gustaría preguntarles a ustedes dos, ¿cuál sería el mensaje clave a nivel comunitario con el que les gustaría cerrar esta plática que estamos teniendo? Pues algo que, ¿sabes? Quiero enfatizar, que todas hemos mencionado, pero que es importante repetir, es que no estamos solas en esto, ¿sabes? Aunque sea esta pandemia muy difícil, que si se quiere, se puede hablar con alguien y también acudir a servicios médicos y psicológicos integrales y locales. Sería importante. Sí, totalmente de acuerdo, Megan. Y otro punto reenfatizar es que todas podemos ser parte de esta red de apoyo de actores claves, de organizaciones, em, entre personas de confianza, aunque si no seamos médicas o trabajadores sociales, todos podemos tener un papel en primero romper el estigma y empezar a abrir las conversaciones. Pues muchísimas gracias y así como empujar a que los ministerios de salud integren este tipo de protocolos y que se dé atención a la situación de violencia sexual y violencia de cualquier tipo y que no lo permitamos más. Así es que les agradezco mucho la colaboración, les agradezco haber sido parte de este proceso, agradezco mucho a Diana María y agradezco a Rachel. Y bueno, nos estamos viendo en otro momento para platicar sobre otro tema y gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.